Una ley de ceremonias y ordenanzas, sacrificios y ordenanzas, preguntas y respuestas. Pregunta. ¿No fue dada la ley de Moisés como represión genuina a Israel e impuesta como castigo al pueblo por haber rechazado la ley mayor? Respuesta. Debemos admitir que Dios castiga a su pueblo por la desobediencia, pero no da leyes como castigo. Sus mandamientos son, como dijo Moisés, para que nos vaya bien. Toda ley es dada para elevar e inspirar, para reconciliar y perfeccionar, y ese principio incluye a la ley de Moisés. Esta ley fue un castigo solamente en el sentido de que era menor que la que pudieron haber recibido, pero fue un medio para alcanzar los fines de Dios, así como lo son todos sus mandamientos. Tal como el Señor prometió a los primeros santos de esta dispensación, si obedecen los principios de su Evangelio, serán coronados con bendiciones de arriba, sí, y con mandamientos no pocos. Pregunta. ¿Pero no fue la ley de Moisés un gran paso hacia atrás? Respuesta. No. Fue un gran paso hacia adelante, no tan grande como el que Israel pudo haber dado, pero un gran paso de todas maneras. Por el relato bíblico sabemos que los israelitas estaban en una condición espiritual pobre cuando salieron de Egipto. Habían perdido el don de profecía y el espíritu de revelación y se habían hundido en la tradición egipcia de la adoración de ídolos. El Señor mandó que dejaran sus abominaciones e ídolos al hacerse presente por primera vez para librarlos de Egipto, pero el pueblo no quiso escuchar, no echó de sí cada uno las abominaciones, ni dejaron los ídolos de Egipto. El Señor pudo haber desatado su ira con justicia contra Israel, destruyéndolos a todos, pero no lo hizo por su misericordia y por los convenios hechos con los primeros patriarcas. En cambio, los bendijo con una ley adecuada para ayudarlos a crecer espiritualmente, partiendo del punto en que se encontraban. Pregunta. ¿Quiere decir que el haberse vuelto a los dioses egipcios mientras estaban en el desierto no fue una nueva experiencia para el pueblo de Israel? ¿Fue llevado el becerro de oro en el corazón de un Israel espiritualmente débil e inmaduro? Respuesta. Sí. Fue mucho más difícil sacar a Egipto de Israel que haber sacado a Israel de Egipto. Consideremos, además, que Moisés tuvo que usar señales como prueba de autoridad, es indicio de una generación malvada y adúltera. Moisés declaró, rebeldes, habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Pregunta. ¿Significa que fue un plan deliberado y cuidadosamente programado para llevar al pueblo hasta Jehová, es decir, que la ley no fue un castigo, sino un medio para alcanzar un fin? Respuesta. Sí. La ley no solamente los llevaría a Cristo, sino que también sería el medio por el cual se podría desarrollar una relación de convenio para aumentar su poder espiritual, con el fin de que pudieran gozar de los dones y manifestaciones del Espíritu, alcanzaran un fulgor perfecto de esperanza, y tuvieran amor por Dios y por todos los hombres, y, perseverando, pudieran recibir la seguridad de la vida eterna. Pregunta. Nunca me imaginé que ese fuera el propósito de la ley de Moisés. ¿Cómo fue posible que lograra tantas cosas? Respuesta. Es más fácil comprenderlo si consideramos la relación de todos los aspectos de la ley con el progreso espiritual del individuo. El problema es que generalmente pensamos en la ley de Moisés como si fuera solamente la parte que tenía que ver con las ceremonias y ordenanzas. Pregunta. ¿Cuáles son algunos de los otros aspectos de la ley? Respuesta. Los elementos básicos de la ley están definidos bajo las llaves de autoridad del sacerdocio menor. Son los siguientes. Fe, aunque nunca se menciona directamente en estos pasajes, este principio está implícito, siendo que la fe es absolutamente necesaria en todos los actos a fin de agradar a Dios y cumplir sus propósitos. Arrepentimiento. Los sistemas de sacrificio de Israel tenían como fin ayudar a Israel a tener una actitud penitente, y para lograrlo, enseñaban al pueblo en cuanto al sacrificio expiatorio de Cristo. Luego,
Si ejercían fe en él y se arrepentían de sus malas obras, sus pecados quedaban borrados, no mediante la ley de Moisés, sino por la fe de ellos en el futuro Mesías, fe que quedaba demostrada por la obediencia a la ley de Moisés. Bautismo por inmersión. El bautismo era la ordenanza externa más importante de la ley, ya que era el medio por el cual el individuo establecía una relación de convenio con Jehová. Lamentablemente, toda referencia al bautismo se ha perdido del Antiguo Testamento, pero en otras fuentes nos enteramos de que era parte de la ley de Moisés. La ley de los mandamientos carnales, o la ley de las ceremonias y ordenanzas. En esta época la palabra carnal tiene connotaciones sexuales, pero el vocablo latino del cual se deriva significa carne. Por lo tanto, estos mandamientos tienen que ver con las acciones realizadas en el estado mortal. La ministración de ángeles. Esta ministración tiene como propósito preparar a los hombres para tener fe en Cristo a fin de que puedan recibir el Espíritu Santo. Pregunta: ¿quiere decir entonces que la ley de Moisés contenía todos los principios básicos del Evangelio? Respuesta: la ley de Moisés es llamada Evangelio preparatorio. Por motivo de que los israelitas perdieron las llaves del sacerdocio de Melquisedec, no pudieron tener la plenitud de la ley de Cristo. Y cuando el Señor cumplió la ley, el Evangelio preparatorio quedó bajo la ley de Cristo, y los mandamientos carnales fueron suprimidos. Pregunta: ¿podemos ver todo esto en el Antiguo Testamento tal como lo tenemos hoy en día? Respuesta: sí, una vez que uno sabe qué es lo que tiene que buscar y cómo buscarlo. Mormón enseñó que los conversos lamanitas entendieron correctamente la ley de Moisés porque creían en el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. La ley de Moisés fue un ayo para llevar a Israel a Cristo, sin embargo, fue dada en símbolos y figuras. Solamente aquellos con el espíritu de profecía pueden entender estas enseñanzas simbólicas. Este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio. Si te ha gustado dale like al video, suscríbete al canal y comparte. Nos vemos en el próximo video.